Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast donde hablamos directamente con las personas que estamos construyendo esta industria. Yo soy Ab, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tenemos uno de los episodios, Lalo, que le sacamos mucha carnita. ¿Con quién vamos a platicar? Sí, tenemos a Rafa. Lo pueden encontrar como Rafael CR, como Abraham CR. Sí, justo pensé eso cuando lo dijo, güey. Y Rafa es Staff Software Engineer en Hero Systems, que es una empresa que hace herramientas para construir Web3 en Bitcoin. Y también es Core Contributor en Stacks, que es una capa 2 dentro del ecosistema de Bitcoin. Entonces, este tema no lo teníamos... Creo que es la primera vez que lo cubrimos. Y volteo para acá porque estamos en persona. Y me gustó mucho porque aprendí qué onda con la Web3 sobre Bitcoin. Es de las cosas que está de moda, como dijimos en un episodio, Real World Assets y Bitcoin. Rafa tiene una trayectoria súper interesante. Él estuvo trabajando en Google varios años y después se empezó a meter en el mundo de Bitcoin y de ahí no ha salido. Creo que una de las cosas más chidas es la trayectoria del Rafa. O sea, justo cuenta que entró a Google, estuvo en el equipo de Google Maps, estuvo cuando fue la integración entre Google Maps y Waze, luego estuvo en el equipo, antes estuvo en el equipo de Hangouts, que hoy es Google Meet. Entonces, me encanta escuchar estas historias de devs, de gente que construye en las mejores partes del mundo, o sea, en Google en San Francisco, y ahora está en cripto construyendo, pues en Bitcoin, sobre Bitcoin. Y también hablamos de Hero, porque así se iba a llamar Bando, Lalo, ¿te acuerdas? Y se llamaba así por Hero Protagonist, el protagonista de Snow Crash. Ahí hablamos sobre eso. Y pues ya que estamos hablando de eso, también te invito a probar Bando. Hoy puedes hacer una transferencia, mandar tus pesos mexicanos y recibir USDC en Polygon y pronto en otras redes. Así que ve, pruébalo. Y vamos a entrar al episodio escuchando un anuncio de nuestros patrocinadores. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io/OE. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si eres un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange. Mi estimado Rafa, bienvenido a Espacio Cripto. Como nos pasa, frecuentemente se estaba poniendo buena la conversación antes de empezar, entonces tuvimos que frenarla un poquito para que empezara a grabar. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionado de hablar con ustedes. Los he seguido por un buen tiempo. Yo empecé en el espacio de cripto después que ustedes. O sea, yo sé que ustedes tienen más tiempo que yo, entonces por eso los vengo siguiendo desde hace rato. Entonces, para mí es un gusto estar por aquí. Rafa, justo como antes de entrar al episodio te decía, yo no entiendo por completo cómo es que las capas 2 dentro del ecosistema de Bitcoin funcionan. Venimos con una escuela como muy de Ethereum, de una capa 1 como Solana, Smart Contracts nativos, y ahora vamos a hablar mucho sobre el ecosistema de las capas 2 dentro de Bitcoin. Y es algo que está como muy hot, o sea, los ordinals, inscriptions. Cuando Abraham y yo entramos, Bitcoin era una reserva de valor y punto. Y de repente ahora ya puedes hacer cosas súper locas dentro del ecosistema. Entonces, personalmente se me hace un episodio en el que voy a aprender un montón y vamos a hacerte preguntas. Y quiero saber muchísimo sobre Stacks.
Y hay un dato curioso, trabajas en Giro. Y ese es un nombre que Abraham y yo Nos teníamos ya resuena. para muchas cosas. O sea, Bando iba a ser Giro. Ahí, fun fact. ¿En Y serio? pues, Sí, Ah, creo que sí me habías contado, sí. Pero digo, me imagino que no sabían ustedes que existía Hiro en ese momento. O cómo no. estuvo ahí ese Ve, toda la historia de Hiro es que uno de mis libros favoritos es Snow Snow Crash. Crash, Supongo claro. que viene de ahí, ¿no? ¿Viene de ahí? ¿Viene de ahí? Claro. Sí. Entonces, para la gente, a ver, ¿qué es Snow Crash? Es un libro de 1992 o 91, no recuerdo, de Neil Stephenson, que es un libro de ciencia ficción donde el personaje principal se llama Hero Protagonist, y en ese libro se acuñaron términos como metaverso, avatar y muchas cosas más. Se trata sobre un universo virtual en un futuro cercano donde Hero en el día básicamente es un Rappi que reparte pizzas Ajá. sobre patines, y en la noche se mete al metaverso y es el espadachín más cañón del metaverso, y Snow Crash es un virus que infecta tanto software de computadoras como software de cabezas, o sea, como tejido, y es a través del lenguaje y ya salva el metaverso y pasan mil cosas. Y cuando yo estaba escribiendo como la visión de lo que íbamos a hacer, hice un documento de 25 páginas poniendo como el problema, el tamaño de mercado, ya sabes, Classic Product Ah, Document, y ajá. fue como, ¿cómo lo llamamos? Pues Giro, está chido, ¿sabes? Como el primer espadachín del metaverso, todo vamos para allá. Ya, literalmente ya íbamos a registrar el nombre y en eso existe Giro, que es donde tú estás. Entonces esto es como un full circle moment para nosotros, o mínimo para mí, donde una, me da orgullo que el nombre no estaba chafa y alguien chido lo... ¿no? O sea, no creo que fue así como que no se fue a la basura. Y dos, pues también como es otra cosa, ¿sabes? O sea, básicamente contratos inteligentes sobre Bitcoin. O sea, ¿tú cómo llegaste a Giro? Porque vienes de un mundo completamente Web 2, de Google y otras cosas. Claro, claro. Y antes de responderte esa pregunta, un paréntesis. De hecho, Neil Stephenson participó, no sé en qué capacidad, pero cuando Stack se llamaba Blockstack, había una serie de inversionistas primero o como early adopters, y entre ellos estaba Neil Stephenson. Hubo una conferencia en San Francisco, creo que en el 17 o 18, donde estaba él, estaba Naval, Ravikant y Wow. otros como OGs. Entonces yo creo que de ahí traen esa escuela de Snow Crash, o sea, como que toda esa serie de términos que mencionaste tú. Entonces yo creo que de ahí fue la idea de Hiro, ¿no? Porque Hiro antes se llamaba Blockstack como compañía. Comparar así bien rápido, en el 2019, cuando sale Stacks como un token offering, fue el primer offering que se hizo con la aprobación del SEC en la historia. O sea, el SEC fue muy involucrado en el proceso, hubo un tema regulatorios súper estrictos, etcétera, etcétera. De hecho, por eso yo supe de Blockstack en su momento, porque dije, era cuando había boom de los ICOs, ustedes lo van a recordar perfectamente, ¿no? Entonces, en ese momento sale la noticia de que este va a ser el primero que está avalado por la SEC. Entonces dije, pues suena que es algo más serio, prometedor, ¿verdad? Entonces empecé a leer sobre qué era Blockstack. Entonces, long story short, yo participo, o sea, comprando un poquito de ese offering de tokens en el 19, pero sigo como en la huella del espacio, ¿no? El que en ese momento, repito, se llama Blockstack. Pero entonces yo estaba en ese momento en Google, ¿no? Perdón, no, miento, ya había regresado justo de Google a Monterrey, estaba fundando yo una empresa de software que todavía existe, Narrative Studio se llama, y entonces, pero una empresa Web 2, como tú dijiste, 100%, pero viene el 2020 y es cuando, pues obviamente todos sabemos la historia, viene la pandemia, ¿verdad? Empieza el tema de los estímulos fiscales que se empiezan a hacer en Estados Unidos. Entonces, para mí ese fue un momento como que me tronó la cabeza en el sentido de decir, a ver, ¿cómo? O sea, ¿de dónde van a sacar este dinero? Como que para mí, en mi mente, estaba muy desconectado finanzas de software, ¿no? Hasta ese momento. Y ahí fue cuando
me reencontré con Bitcoin. Yo ya sabía que existía, obviamente, sin embargo, lo veía como una tecnología interesante, pero no como un movimiento que pues todos sabemos que es ahorita, ¿no? Entonces, a partir de ese momento entro en el rabbit hole de lleno, ¿verdad? Y es en el 21 cuando veo que del ecosistema de Stacks empiezan a buscar developers, ¿no? Entre ellos Hiro. De hecho, un tweet de Munib, que es uno de los cofundadores de Stacks, diciendo, si eres un developer web 2, estamos como agarrando talento para este nuevo capa sobre Bitcoin, etcétera. Entonces dije, pues está muy interesante. Apliqué así nada más por ver si salía algo. Y fue una cosa rapidísima que en 2 semanas ya estaba aceptando una oferta. O sea, muy, muy rápido. Entonces eso fue en agosto del 21. Ya tengo casi 3 años trabajando ahí. Entonces, pues esa es básicamente, ¿no? Y ya no hay vuelta para atrás al mundo web 2, definitivamente. Yo estoy seguro que ustedes es igual. O sea, Sí. es difícil ya regresar a trabajar en algo más estando convencido de esto en donde estamos, ¿no? Oye, y el de largo aquí nos comenta como qué envidia, un proceso así rápido de lo que pasó y al final en cripto se mueve así. Y creo que me encanta eso que dices que es un movimiento que es más allá de software. Creo que eso es algo que al final a muchos nos pega, pero tú viniendo de Google, poniendo una empresa, o sea, estuviste en una de las empresas de software más importantes del mundo y por lo que nos cuentas, este crypto bug te picó muy rápido. O sea, en 2020, o sea, estaba imprimiendo dinero y luego en una semana estabas aceptando una oferta de trabajo. ¿Qué fue eso que te picó? O sea, ¿en qué momento un ingeniero que tiene un buen track record, viene de Google, dice como ya, fuck it, me voy a cripto? Sí, es buena pregunta porque mira, en ese momento, como te comentaba hace rato, para mí el dinero y el software eran cosas completamente diferentes, ¿no? Y fue cuando me cambia ese chip, o sea, me pone como ese comezón en mi mente que dice, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Se puede hacer dinero software? Entonces, bueno, ¿qué es el dinero, no? Entonces empiezas desde el principio, a ver, o sea, ¿por qué existe el dinero? ¿Por qué lo que vemos como billetes, como numerito en nuestra banca electrónica se acepta como... Entonces, todo eso en mi mente fue, haz de cuenta, de construir los conceptos que traía, volverlos a armar, pero ya sobre una óptica distinta, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta de muchas cosas. Todo lo que sabemos de la inflación, todos estos temas, ¿no? Sin embargo, para mí el momento clave fue cuando dije, a ver, ¿cómo es esto de que Bitcoin tiene un supply predecible y que es inalterable? ¿Cómo está eso? Entonces, me acuerdo de buscar Bitcoin en GitHub, entré al repo y yo sé usar C++, o sea, es un lenguaje que he usado mucho tiempo. Entonces, busqué y encontré la función literal que determina el subsidio de la emisión de nuevos Bitcoin y son 5 líneas de código. Para mí eso fue algo así como ver una obra de arte, ¿no? Sin temor a exagerar. Entonces yo ahí me di cuenta que, pues, o sea, no había vuelta de hoja para mí, vuelta hacia atrás. Entonces ahí fue cuando ya empecé a abrirme a la posibilidad de, ok, quiero trabajar en esto para el futuro, ¿no? En Proof of Value, en el episodio que grabaste con Mexi, te escuché decir que únicamente te empezaste a dar cuenta de la importancia de entender las necesidades del dinero al momento que te hiciste papá. Pero siento que este pensamiento de, pues el dinero es lo que siempre he aprendido. O sea, ¿por qué tengo que cuestionarme qué es el dinero si desde que yo nazco de bebé, mis papás me decían, tienes 5 pesos para el Oxxo, ¿no? O sea, ¿por qué te volviste a cuestionar ese momento en el momento que fuiste padre? ¿Y qué fue lo que te hizo clic? Que sinceramente todos los que leemos una hora de Bitcoin nos va a hacer clic. Es muy sencillo porque vivimos en un ecosistema financiero pues creado por la imaginación y por costumbre y por lo que te dice el gobierno y la misma gente. Pero, ¿por qué en ese momento que fuiste padre y no antes, no después, no cuando supiste de Bitcoin en 2014? ¿Por qué 2020?
Porque fíjate que, por ejemplo, yo me hago papá en el 17, cuando nace mi hija mayor. Tengo 2 hijas, después mi segunda nace en el 19. Entonces, pues obviamente ellas estaban muy chiquitas. Sin embargo, eso, o sea, digo, no sé si ustedes tienen hijos, creo que no, pero te cambia, o sea, despierta en tu mente una cosa como instintiva, ancestral, lo que tú le quieras llamar, súper poderosa, ¿no? Decir, a ver, necesito ahora yo garantizar que estas personas que yo ayudé a traer al mundo tengan una vida digna y no batallen, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a ver todo como desde un punto de vista fresco, y algo básico son el precio de las cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo de decir, a ver, ¿cómo es posible que una cosa tan básica como la fórmula, ¿verdad? O los pañales, hace un año costaban, por decirte, 250, y ahorita ya cuestan 300, siendo la misma cantidad de pañales, la misma tecnología? O sea, no hay nada nuevo que esté yo comprando. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Y como tú lo dijiste, Lalo, desde niños, pues tenemos esta idea de, no, pues tú tienes un sueldo, eh, haces tus compras, pagas tus servicios y ahorras, y con ese ahorro a largo plazo vas a poder comprar ABC, ¿no? Sin embargo, está muy escondido como en plain sight, como dicen, que ese ahorro pierde poder con el tiempo, ¿no? Y esto es algo que no te dice explícitamente el sistema, ¿no? Entonces te vas dando cuenta. Entonces yo creo que es la suma de todo eso lo que hace que nosotros podamos decir, ok, este sistema que está hoy está mal, debe cambiar, porque solamente divide más a las personas que tienen assets de las personas que no, ¿verdad? Las que ahorran en moneda, en papel o en una cuenta, ese numerito no compra lo mismo hoy que compraba inclusive hace un año, que es algo difícil de entender realmente. Entonces, bueno, o sea, eso te digo, desafortunadamente también tiene consecuencias en que pues pierdes mucha confianza en las instituciones, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, que dices, o sea, se supone que los que están a cargo de estos organismos, eh, su rol principal es defender el poder adquisitivo de los ciudadanos, A, B, C, D, y ahora resulta que pues eso no está sucediendo. Entonces son muchas cosas, un tren de pensamiento tras pensamiento que va pasando en la mente. Entonces, para mí, lo más valioso es decir, ok, yo quiero ser parte de ese movimiento. ¿Y cómo puedo ser parte? ¿Qué es en lo que soy bueno? Haciendo software. Y cabe la coincidencia de que software y dinero ahora es lo mismo, ¿no? Entonces, pues de ahí fue como decidí entrar acá. ¿Sabes qué me pasa a mí, Rafa? Que después de estar en cripto un rato, leo las noticias tradicionales sobre la industria y digo, como no puede ser que estén diciendo esto sobre la industria que sea, cuando los datos muestran otras cosas, o sea, políticos en Estados Unidos diciendo como cripto se utiliza para lavar dinero. Vas al blockchain y dices como, pues no, aquí hay datos que muestran que no. Y aún así los medios tradicionales las comunican de cierta forma, que eso a mí me hace cuestionar mucho qué más dicen de otras industrias que yo no domino. ¿Sabes? ¿Sabes O cuál sea, está cabrona? Hace 2 días me llega una notificación en Bloomberg que dice, la gente está recuperando el 100% de su dinero en FTX y aún así están enojados. sí, Y es sí, sí. como, bro, me lo estás pagando al precio del bailout. O sea, cuando Sí, estoy Bitcoin estaba en perdiendo lana. 17, ahorita está en 62. Ustedes no son estúpidos para que haya sido un error de pensamiento de, ah, no, están perdiendo. Fue con pura jiribilla de tirarle al ecosistema cripto de gente esté enojada porque se Claro. enoja. Es como, No, y es que, fíjate, a mí la verdad eso de cierta manera hasta me pone bullish. ¿Por qué? Porque creo que también mencioné esto en aquella vez con el Mexi, que para las personas en general, para nosotros es muy difícil pensar exponencialmente, ¿no? Entonces, es muy fácil cuando hay una tecnología nueva decir, pues, o sea, ok, está chido, pero no le veo un futuro, ¿no?
Porque yo, por ejemplo, yo soy del 87, cuando yo estaba niño, tuve la fortuna de ser de los primeros, creo yo, de mi escuela, no sé, de tener una computadora con conexión a internet. Entonces, me acuerdo yo de ver noticias y ahora también como en retrospectiva ves videos de aquel momento y muchos de los medios diciendo de que ¿para qué quieres una computadora conectada a internet si ya existe el radio, si ya existe el teléfono, si ya existe el fax? ¿Qué es eso del correo electrónico? ¿Qué es eso del .com? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita lo ves y es algo parte de la vida humana, que la civilización no puede existir a como es hoy sin el internet. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pero en ese momento, ¿quién se iba a imaginar que tú ibas a poder tener, como ahorita, una videollamada entre 3 personas grabando en vivo, ¿verdad? A una calidad que en ese momento era inimaginable, ¿verdad? O sea, para nosotros es imposible, no imposible, es muy difícil pensar en esos avances, ¿verdad? Entonces, ahorita los que dicen, Bitcoin, ok, es ¿cómo dicen? El Magic Internet Money, o es como una moneda de papel que es un Ponzi, lo que tú quieras. Realmente no, a mí no me preocupa para nada, porque vienen generaciones nuevas y al mismo tiempo esas generaciones nuevas son las que entienden estas tecnologías nativamente. Y yo, por ejemplo, le digo a mucha gente, amigos y así, y le digo, mis hijas no van a tener una cuenta en un banco cuando tengan 16, 18 años. Ellas van a tener un wallet y van a saber lo que es custodiar su dinero y van a transaccionar entre ellos, ellas con sus amigos o lo que sea, mandando tokens, el que sea, por esos wallets. O sea, para ellas va a ser natural, así como para nosotros ahorita es usar una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, esto es lo que te digo, no me preocupa, y la verdad yo sigo estando súper bullish en esto. Me encanta cómo es muy difícil para el humano como especie dimensionar la tecnología. Y hay fábulas e historias de esto muchísimas. La última que tengo en la mente, me ando echando un libro que se llama How the Internet Happened, porque creo que es una muy buena historia entender cómo pasó el Internet para lo que está pasando en cripto. Y ahí cuentan una historia que uno de los fundadores de IBM, que se apellida Watson, no me acuerdo si se llama James Watson o X Watson, cuando crearon IBM, él dijo públicamente así como, yo creo que el mercado global para computadoras es tener como 5 computadoras en el mundo, ¿sabes? O sea, era una de las personas más metidas en la tecnología en ese momento. O sea, los transistores estaban empezando a explotar. Hoy creo que es imposible saber cuántas computadoras hay, porque, a ver, un mouse es una computadora, tiene software. Obviamente los desktops, los micrófonos, hasta un elevador técnicamente es una computadora, ¿sabes? O sea, para los niveles que tiene. Otra cosa que luego me vuela la cabeza es como en nuestra palma de la mano, en el celular, tenemos varias órdenes de magnitud más poder computacional que lo que nos llevó a la luna. O sea, logramos llevar a la luna con una calculadora de la cocina. O sea, ese era el computing power, ¿sabes? Entonces es muy difícil saber, o como humanos, identificar esas dimensiones. Y me encantaría que nos cuentes como tu historia con Bitcoin. Yo tengo mucha curiosidad porque entras a cripto viniendo de Google, trabajando ahí 4 años, cuentas que estuviste en el equipo de Google Hangouts, que hoy es básicamente toda la plataforma de videollamadas de Google, luego Google Maps, la integración de Uber, o sea, básicamente el sueño de cualquier estudiante de software, estar ahí en las oficinas de Google con tu gorrita de hélice, tirándote por las resbaladillas mientras haces software, ¿no? Y entras a cripto en una época donde está en 2020, está empezando cosas como Arbitrum, Ethereum ya tiene una base desarrollada bastante sólida, Solana está en fundación, Bitcoin lleva 12 años o 11 años evolucionando, y después de pasar por todo ese abanico, o no sé si pasaste por todo ese abanico, pero el punto es que cuando entraste a esta industria ya era algo como sólido en formación, y al final tú decides invertir tu tiempo en Bitcoin, en Stacks, que es, ahorita nos cuentas
básicamente lo que es y cómo evoluciona, pero me encantaría que nos cuentes esa perspectiva de por qué Bitcoin, porque puede ser algo así tan simple como, puta, pues fue lo primero que se me cruzó y sí, yo estaba hacia allá, pero está muy chido, o fue algo, y también, no sé, puede que creas que seas agnóstico, no maxi, o no sé si eres maxi, me encantaría que nos cuentes esa perspectiva tuya como alguien que está construyendo en la industria, ¿por qué Bitcoin y cuál es tu postura? Pero, digo, primero que nada, no soy Maxi para nada. Yo creo que... Con unas chelas ya me habías dicho que eras Maxi. No, es que hay una distinción importante porque yo creo que, o sea, en Bitcoin es donde se debe construir el ecosistema financiero. Eso sí lo creo. Sin embargo, no soy Maxi en el sentido de los Maxis clásicos o De más... los de, así como Bitcoin es una cosa pura, casi que la Inmaculada Sí, Concepción, no, no debe de haber no, nada. o de que dicen de que todo lo que no es Bitcoin son shitcoins y se van a ir a Ya, cero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente para mí esa idea no tiene mérito y ya se ha demostrado muchas veces que no tiene mérito, ¿verdad? Este, pero contestando tu pregunta, la razón por la que entré a Bitcoin en específico, yo creo que también, ahora que me lo preguntas, fue algo también de timing. Porque si yo hubiera entrado al mundo de cripto antes, muy posiblemente yo hubiera empezado desarrollando en Ethereum, ¿no? Que era claro. pues lo que había de ecosistema de developers. Bitcoin, no sé, por ejemplo, en el 16, pues era súper, súper pequeña la comunidad, era muy especializada. Ethereum se estaba haciendo, ¿verdad? Y luego en el 17 hace esta explosión y pues naturalmente todos los developers que estaban curiosos se suman a Ethereum, empiezan a construir, ¿no? Pero la razón por la cual Bitcoin para mí creo que es porque, de nuevo, regresando a los fundamentos del dinero, creo que eso sí, o sea, no sé si eso que voy a decir entre dentro de la definición de Maxi, pero yo creo que Bitcoin es el único que puede ser dinero eh, como descentralizado y como para toda la humanidad, ¿verdad? El único. Entonces, para mí, yo decía, si se puede resolver este problema del dinero, que fundamentalmente está mal, el hecho de que ahorita el dinero esté casado con el Estado, ¿verdad? Se necesita separar eso y la única forma de separarlo es teniendo un dinero que sea descentralizado, sin control de nadie, minado de forma justa, ¿verdad? Que esté relacionado a un consumo de energía para avanzar esa cadena, ¿verdad? Lo que es el proof of work. Entonces, todos esos aspectos fueron los que me hicieron decir, ok, Bitcoin es en donde se debe de construir ahorita, pero ¿qué es lo que se está construyendo ahorita, verdad? Y en ese momento, realmente en Bitcoin capa 1 había muy poco. Lo único que estaba sucediendo, según yo veía en ese momento, era Lightning, ¿verdad? Ujú. Y también Lightning era algo muy especializado que tenía casos de uso muy específicos. Pero yo veía, por ejemplo, el mundo de Ethereum y decía, oye, pues está bien chingón. Ellos tienen DeFi, ¿verdad? Tienen contratos inteligentes, pueden programar el dinero, que para mí eso fue también un concepto que me atrajo mucho, esa programabilidad, o sea, el hecho de que yo le puedo prestar dinero a alguien que vive en Nigeria, ¿verdad? Y no me interesa su credit score, no me interesa su historial, quién es o lo que sea, simplemente si se cumplen las condiciones del contrato, se puede dar esta relación financiera. Para mí eso era algo, o es algo, muy, muy poderoso. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo equivalente para Bitcoin? Estaría genial que se pudiera hacer eso con Bitcoin. Y en su momento Stacks era lo único que estaba intentando hacer eso. Y debo mencionar también que Stacks ha sido un ecosistema que ha sido criticado durísimo, inclusive por los maxis de Bitcoin, ¿no? Yo por eso tampoco me considero maxi de Bitcoin. O sea, de nuevo, en el sentido laser eye tradicional, ¿no? Este, porque sí, ellos también decían, o sea, todos esos esfuerzos son básicamente useless, ¿no? No se debe de tener otra cosa más que Bitcoin capa 1. Con Bitcoin capa 1 se va a poder hacer todo lo que tus sueños quieran. Lightning es la panacea para todo. Vas a poder comprar café, pagar tus servicios en Lightning. Y ya nos fuimos dando cuenta también que desafortunadamente muchas de esas
ideas terminaron siendo falsas, ¿no? Pero bueno, ese Oye, es... mi Rafa, dime. sobre eso, como, ¿de dónde viene esa gente? Quiero empatizar con esas personas y entenderlos, porque definitivamente tú estás mucho más metido en el ecosistema de Bitcoin y una de las cosas que más valor a mí me da es como entender de dónde viene cada quien, ¿sabes? O sea, desde afuera se puede decir como, a ver, pues sí, o sea, están shilling sus bolsas y solo quieren que suba, pero genuinamente creo que hay gente muy inteligente que tiene esta narrativa, como tú que has convivido con esas personas en Twitter, en Discord, en conferencias, ¿de dónde crees que vienen los maxis para tener esos argumentos como tan tajantes? Es que yo creo que, ¿cómo te digo? Mucho tiene que ver el 2017. O sea, ahora a mí no me tocó vivir esta parte en el ecosistema. Sin embargo, aprendí de ello ya pues, retroactivamente, leyendo mucho, etcétera, ¿no? Pero es cuando se hace el famoso block size war, ¿no? En Bitcoin, que dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer que Bitcoin escale? Y había proponentes que decían, bueno, la única solución es incrementando el tamaño del bloque, que en ese momento eran 2 megas. Entonces, si incrementamos el tamaño del bloque, automáticamente va a haber más volumen de transacción, va a ser más barato, entonces va a ser más adoptado, ¿no? Y los que ahora son maxis en ese momento fueron quienes defendieron Bitcoin eh, descentralizado, o sea, es decir, Bitcoin sin incrementar el tamaño del bloque, ¿verdad? Y lo defendieron muy, muy bien, con argumentos muy sólidos, técnicos, con, digo, ya podemos tener el beneficio de ver hacia atrás ahorita y la verdad es que tuvieron razón. O sea, a pesar de que hubieron los forks de Bitcoin Cash y muchos de estos, no terminaron teniendo el impacto en el mercado que se supone que iban a tener, ni la adopción. Y Bitcoin, el capa 1 de siempre, terminó siendo el que el mercado eligió como el más importante. Y yo creo que una de las razones es por la descentralización, ¿no? Que se mantiene al tener bloques pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese evento fue muy, muy importante en la historia de Bitcoin. Sin embargo, todas las personas que participaron en su momento quedaron en esa mentalidad, ¿verdad? Hasta ahorita. Entonces, ven intentos de innovación en diferentes cosas y automáticamente lo descartan como scam o como shitcoin o lo que sea, ¿no? Y dijeras tú, bueno, muchos de los proyectos que se han visto, obviamente sí han sido scams y lo que quieras, ¿no? Sin embargo, sí hay innovación legítima que está sucediendo no solamente en el espacio de Bitcoin, sino en Ethereum, en Solana, en capas 2 de Ethereum, etcétera, etcétera, que de los cuales Bitcoin puede aprender, puede integrar, puede eventualmente adoptar. Entonces, de nuevo, creo que simplemente eso que ellos están todavía en aquel momento y ahorita todo lo que no venga de ciertas como autoridades ideológicas aprobadas por ellos, si no viene de esas autoridades, automáticamente es una idea mala, ¿no? Entonces, pues esa mentalidad ya no es útil ahorita y no te lleva a ninguna innovación. Y cabe mencionar que ahorita Bitcoin está teniendo también diversos riesgos regulatorios. O sea, vemos, por ejemplo, cómo ha sido últimamente el tema de la privacidad, cómo han empezado a perseguir por medio de, ¿cómo se dice? Sí, incriminando o acusando a developers que escriben código de decir, oye, tú eres ahora, facilitas lavado de dinero, ¿no? Todo lo que mencionaste tú de los criminales. Entonces, oye, ahí sí hay un riesgo de que Bitcoin y el espacio se vea atacado o severamente mermado por ese tipo de cosas. Y ellos siguen enfocados en argumentos del pasado, ¿no? Cuando dices, oye, hay cosas importantes que atender ahorita, entonces necesita el espacio renovarse, necesita atraer developers, atraer innovación. Y yo creo que eso es lo que sucedió. Sí, justo vi que sentenciaron a, no hago si 36 o algo así, meses de cárcel a los devs de Tornado Cash. Sí, sí, o sea, terrible, terrible. Y creo que esta semana
se me olvida el nombre de las personas que también empezaron o sentenciaron. No me quiero equivocar, pero ha habido muchos que últimamente son acusados. También, ya recordé, hace como 2 semanas los que traían Whirlpool para hacer coin joins en Bitcoin, que era Samurai Wallet, ¿no? Que también los empezaron les llegó pues una acusación de la justicia de Estados Unidos diciendo, oye, tú estás haciendo lavado de dinero, lo que sea, ¿no? Cuando ellos simplemente hacen tecnología, ¿no? Y escriben código. Entonces, creo que eso se va a poner también muy, muy, muy interesante en los siguientes meses, ese tema. Oye, Rafa, y hablemos ahora de lo que está pasando dentro del ecosistema de las capas 2, porque yo me considero de repente un anciano dentro del ecosistema cripto y siempre he pensado que Bitcoin es como una reserva de valor. Así ha funcionado, así es como lo utilizo. Nunca lo había pensado como una capa 2. Después llegan los ordinals, llegan las inscriptions, después empezamos a escuchar eso. Estuvo Rootstock como sidechain, que pues, la neta nunca despegó, como que siempre fue algo muy de nicho. Y ahora estamos escuchando muchísimo capas 2 en Bitcoin. Y cuando tú hablabas justamente de en el momento que entraste, que dijiste probablemente hubiera empezado desarrollando en Ethereum, es el pensamiento que yo tengo cuando digo voy a entrar a una capa 2. Es como, bueno, pues en Ethereum existe DeFi, ya hay suficientes protocolos, smart contracts nativos, pues están llegando a descentralizar los sequencers. Hay todo un roadmap para la descentralización de las capas 2 dentro del ecosistema de Ethereum, que si bien no son completamente descentralizadas al día de hoy, hacia allá lo están empujando. Vemos a Arbitrum ya descentralizando los sequencers, para allá va Optimism, que también ya hizo la propuesta. Entonces, está muy claro ese camino de descentralización. Y ahora, pues, yo veía Lightning y decía, es que esto no puede ser descentralizado, ¿no? O sea, cuando tú abres como los nodos de cada lado y tiene que haber comunicación y después cierras los canales, yo creo que tú nos puedes explicar un poco más, pero ¿cómo funcionan las capas 2 en Bitcoin y cuál es el objetivo en el tema de la descentralización? Porque tal vez no quieren ser descentralizadas y está bien, tal vez buscan ser completamente descentralizadas, ¿cómo piensan descentralizarlas? Entonces, platícanos un poquito para aquellas personas que no conocemos del todo cómo es que funciona una capa 2 dentro de Bitcoin y por qué tiene sentido. Claro, sí, o sea, definitivamente yendo a capas superiores sacrificas descentralización, eso yo creo que es de cajón. Y cabe mencionar que el concepto de capa 2 en Bitcoin es distinto al concepto capa 2 en Ethereum. Platicamos también de esto hace un par de días. Pero ¿por qué? Porque en Ethereum tú sí puedes tener en la capa 1 un contrato inteligente que sea ese que soporte la capa 2, ¿no? Y en ese contrato inteligente puedes hacer peggings hacia arriba, ¿verdad? Puedes también salirte de la capa 2, irte de nuevo a la capa 1. Puedes hacer validaciones de diferentes métodos, una como la hace Optimism, otra como la hace Arbitrum, etc. Y en Bitcoin no se puede. O sea, Bitcoin, el código que puedes escribir en capa 1 es muy, muy limitado. Y esto es a propósito, ¿verdad? Porque justamente hablando de la descentralización y la seguridad, entre menos capaz sea el lenguaje de programación, es más seguro, ¿verdad? Porque son menos cosas que pueden salir mal. Además, que necesitas computadoras menos poderosas para ejecutar y validar transacciones en Bitcoin versus si lo hicieras en Solana o en Ethereum, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a la descentralización. Pero entonces, ¿qué pasa? En capas 2 de Bitcoin, lo que se busca es tratar de mover Bitcoin hacia arriba de la forma más descentralizada posible. Y hay muchos intentos que se han hecho. Tú mencionaste Rootstock. Lightning es otro que tiene un propósito un poquito más definido, que es pagos. Pero para, por ejemplo, plataformas de uso general con smart contracts, son varias las que están ahorita, entre ellas Stacks, obviamente. Pero ¿qué es cómo funcionan? Básicamente es de que tú tienes Bitcoin en capa 1 y para moverte hacia una capa 2 tienes que transferirlo a cierto wallet. Y el control de ese wallet es súper importante, ahorita hablo de él. Y entonces una vez estando en ese wallet, hay validadores que dicen, ok, esta cuenta depositó este número de Bitcoin aquí,
vamos a emitir un token similar en la capa 2 para que ya esa persona, ese usuario, lo pueda controlar, tradear arriba, hacer DeFi, etcétera, etcétera. O sea, envuelven el Bitcoin, similar a como pasa en Ethereum también, y ya lo puedes usar en DeFi, ¿no? Y cuando te quieres salir, ahí sí dependes de quien controla esa wallet en capa 1 para que te dé permiso de salir. O sea, eso es de cajón porque, repito, en Bitcoin no existe esto, la plataforma de código que te permita salirte, como dicen se llama salida unilateral, así le dicen, ¿no? Entonces, hablando del control de esa wallet, hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, hay una capa 2 que se llama Liquid, de seguro ya la han escuchado. Esta es una capa 2 que hizo Blockstream, una compañía muy, muy importante de Bitcoin, ya hace varios años, pero de nuevo, igual no ha pegado mucho. Y lo que pasa es de que hay una federación de compañías que controlan ese wallet, es un multisig. Entonces tú al momento de depositarle Bitcoin ahí, pues ellos son los que te dicen, ok, bueno, aquí está tu Bitcoin equivalente en Liquid. Y cuando te quieres salir, ellos son los que tienen que firmar esa transacción de salida, ¿no? Entonces, pues obviamente la descentralización no existe, o sea, es una federación. Stacks lo que está haciendo es que está haciendo un concepto similar, sin embargo, el control de esa multisig va rotándose entre los participantes de Stacks. O sea, en la red de Stacks existe el concepto de un signer, en español se diría firmante o no sé cómo se diga, que son quienes firman de forma descentralizada los bloques que se van produciendo por mineros. Y esos mismos signers son los que van controlando esta wallet que tiene una firma threshold y varios conceptos ahí que básicamente ese control de los signers va cambiando porque los signers pueden cambiar en Stacks. Tú te puedes sumar como signer cuando quieras, te puedes bajar cuando quieras. Entonces, ese control te lo van dando ellos y en el mismo protocolo se va determinando si la salida se da por un consenso. O sea, ya es un tema un poco más complejo, sin embargo, lo que asumes de trust, de confianza, pues es mucho más bajo que si se lo confiaras a una federación, ¿no? Entonces, me estoy yendo así como que muy en general a propósito para cubrir varios conceptos, pero dime si quisieras ahondar más en alguno en específico. Sí, mira, o sea, yo como lo entiendo es que una capa 1 y una capa 2 lo que necesitan tener es cierta comunicación. Y una de las formas de obtener esta comunicación es lo que tú decías que hace Liquid en Ethereum. Técnicamente eso es lo que hace parte del sequencer, o sea, no solo secuenciar los bloques, sino comunicarlos a la capa 1. Eso lo tiene controlado ahorita una fundación con un par de otros validadores. Entonces, a final de cuentas es un poco, son cosas muy similares y algo que creo que yo personalmente creo que ha generado una gran fricción en la red de Bitcoin es justo regreso al tema de los maxis y este tribalismo, porque mismo dentro de la comunidad hay una pelea interna de ver hacia dónde se mueve Bitcoin, ¿sabes? Y dentro de otras comunidades es más una alineación de toda la comunidad, todas las personas empujando hacia allá. En Ethereum hay una discusión sobre si la capa 1 debería de ser esta parte maxi donde Ether es dinero y las capas 2 no son reales. Ya empieza a haber otras discusiones más en el fondo. Algo que me gustaría entender, Rafa, es algo que no logro terminar de agarrar, es que uno de los puntos más importantes de una capa 2 es que le comunique el estado, o sea, su estado, su momento, como la fotografía, a la capa 1, ¿no? Y en Ethereum se logra esto, se lograba con Cold Data, ya se logra con los blobs, ahí esa actualización que pasó hace un par de meses. Lo que me cuesta trabajo entender es que en Bitcoin el estado solo es Bitcoin, como yo lo entiendo, ¿sabes? O sea, solo es cómo se han movido los wallets o cómo se han movido las monedas dentro de la red. Y entonces no hay puede que sea un ignorante en esto, pero no entiendo si hay una función en la cual se comunique el estado de otra información. O sea, ¿dónde publican esa data a la capa 1? Ya, ok. Sí, mira, para empezar, Bitcoin no tiene noción de capas 2, no tiene noción de ordinals, o sea, para Bitcoin todo es transacciones
que utilizan los operadores que te permite usar Bitcoin y ya, ¿verdad? Realmente son, por ejemplo, en el caso de Ordinals, es los usuarios los que interpretan los bytes que metes en ese espacio de bytes. ¿Me explico? O sea, si es una imagen, si es un video, etcétera. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es similar en cómo las capas 2 escriben hacia la capa 1. Por ejemplo, en el caso de Stacks, ¿cómo funciona la minería de Stacks? Así muy breve. La minería sucede en Bitcoin capa 1, o sea, es decir, los mineros de Stacks apuestan Bitcoin en capa 1 por medio de varias transacciones para ver quién se lleva el bloque de Stacks, ¿ok? Entonces, en esta apuesta son transacciones de Bitcoin, es decir, yo apuesto 1, yo apuesto medio Bitcoin, yo apuesto 3, etcétera. Entonces, hay una función que elige el siguiente ganador que va a producir los bloques y entonces al momento de elegir ese ganador, ese es quien va a empezar a producir los bloques en Stacks, ¿no? Entonces, en ese momento... Eso ¿sí? técnicamente es staking, ¿no? O sea, No, pones un stake, ¿no? ¿O cuál es la diferencia? no precisamente. De hecho, en Stacks se le conoce como Proof of Transfer. Es el mecanismo de consenso. ¿Por qué? Porque tú puedes... es que en Stacks no existe el staking como tal. En el staking, tú haces lock de Sí, sí. activos, por ejemplo, no sé, Ethereum, y recibes un rendimiento en el mismo token, o sea, en Ethereum, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Stacks, tú, al ser participante de la red de Stacks, cuando haces stacking, te cae rendimiento en Bitcoin capa 1, porque ese rendimiento viene justamente de los mineros que intentaron minar en Stacks, pero todo ese Bitcoin que se apostó, imagínate que fuera una mesa de póker y todos ponen su apuesta, ¿verdad? Al final, quien gana se lleva el siguiente bloque, pero toda esa pila de dinero se reparte a los que hacen stacking en Stacks, ¿ok? Entonces, de ahí viene ese yield. Pero ¿a qué voy? Al momento de hacer ese mecanismo, se escribe en Bitcoin, no sé si estás muy familiarizado con el concepto de up return en Bitcoin, que es básicamente, tú al momento de hacer una transacción en Bitcoin, puedes hacer que una de las salidas de esa transacción simplemente sean datos arbitrarios. Hay un operador que se llama return y tienes un espacio de 80 bytes para ponerle lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese espacio de 80 bytes es donde se escribe, por ejemplo, el hash del último bloque en Stacks junto con otros pedacitos de estado y esos hashes se van acumulando conforme va avanzando Bitcoin y Stacks y con eso va dependiendo uno del pasado y del pasado del pasado. Entonces, es una forma de validar datos hacia abajo, sin embargo, no estás almacenando el estado de Stacks en Bitcoin, porque pues simplemente no cabe, ¿verdad? O sea, no cabe en el espacio de bloque de Bitcoin. Pero digo, no sé si con esto respondí tu pregunta. Yo tengo una duda o sea, sobre el otro lado. O sea, ya ahorita hablamos un poquito como de la validación, pero también yo pago gas fees con Bitcoin en Stack o hay un token para los gas fees. ¿Hay gas fees? ¿Qué recompensa hay para las personas que procesan la transacción? O Sí, sea, claro. Sí existe un token que se llama Stacks, el Stacks Token, STX, que ese es el token que se utiliza en la capa 2. Es como si dijeras el de Optimism, ¿no? Y Arbitrum tienen sus propios tokens. Sin embargo, el token de Stacks se produce con la minería que les comentaba hace rato, el Proof of Transfer, ¿no? Desde Bitcoin capa 1. O sea, yo creo que Stacks es muy específico o diferente a las demás capas 2 en Bitcoin porque sí tiene una relación simbiótica con Bitcoin muy, muy pegada. O sea, si Bitcoin no existe, automáticamente Stacks no puede operar. O sea, si Bitcoin se para, Stacks se para, 100%. Y al mismo tiempo también Stacks hereda la seguridad de Bitcoin. O sea, si tú quieres hacer una reorganización de la cadena de Stacks, necesitas reorganizar Bitcoin para que se reorganice Stacks. ¿Me explico? Entonces, o sea, básicamente se hace lo más que se puede para que la capa 2 sea lo más arraigada a la capa 1, sin embargo, sigue siendo distinto a lo que tienes en Ethereum pues o sea, el tema de roll-ups y cosas así, no se pueden hacer todavía desde Bitcoin. Justamente por eso, no sé si han visto, hay campañas para rehabilitar Opcat y otros nuevos operadores en Bitcoin, Check Template Verify y otros como intentos de nuevos operadores en Bitcoin que permiten este tipo de validaciones. Pero bueno, o
sea, en Bitcoin es muy difícil hacer estas actualizaciones y es un proceso súper tardado que necesita aprobación de muchos players del ecosistema, mineros, usuarios, nodos. Entonces, bueno, digo, no sé si se vaya a lograr. Sin embargo, regresando a tu pregunta, con el token de Stacks, con ese es con el que pagas los fees para usar los contratos inteligentes, hacer deployments, usar tokens, todo lo demás. Como si fuera el Ethereum, el Ether en Ethereum, ¿no? Con el que pagas tus transacciones. Es muy similar. Oye, Rafael, quiero caer en quiero entender algo mucho más a profundidad de Bitcoin. Y una de mis, no sé, herramientas mentales favoritas es algo que leí en un libro hace tiempo que se llama como la prueba de Turing lógica, que todos conocemos la prueba de Turing como interactuar con una computadora y saber si hay un humano detrás de esa computadora o es una inteligencia artificial. Y la prueba de Turing lógica lo que dice es, cuando dominas un tema, la mejor forma de comprobar que dominas un tema es listar los elementos que harían fracasar a ese tema. ¿Sabes? O sea, si ahorita a mí me preguntan, yo puedo decirles 20 cosas por las cuales probablemente Espacio Cripto y Bando y todo lo que estamos haciendo fracase. Y I embrace that porque pues nos da más herramientas para trabajar en eso. A lo que quiero llegar es, ¿por qué construir sobre Bitcoin y no construir sobre Ethereum, sobre Solana o sobre pues cualquier otra tecnología? Y para eso quiero empezar que tú nos cuentes como, si falla Bitcoin, ¿por qué va a fallar en el futuro? Así en 100 años, si olvidamos Bitcoin, ¿por qué fracasó? Y implícitamente eso haría que las capas 2 en Bitcoin fracasara. Y luego que nos cuentes por qué Bitcoin es más fuerte para solucionar estas cosas que cualquier otra tecnología cripto. Ok, sí, son buenas preguntas. Mira, primero, ¿cómo fracasaría Bitcoin? Yo creo que son varias cosas que tienen una probabilidad de que fracase. O sea, definiendo fracaso, me imagino que te refieres a que no tiene adopción o que de plano la cadena se detiene, ¿verdad? O sea, porque son muchas formas de fracaso. Yo, por ejemplo, si entendemos el objetivo de Bitcoin con que sea acceso financiero para todo el mundo, para mí una métrica de fracaso sería que no llegara a adopción por la gente y se adoptara más por solamente instituciones, ¿verdad? Los BlackRocks, los Wall Streets, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una. O sea, ¿y qué tendría que suceder para eso? Simplemente que no existan estos desarrollos que intentan hacer Bitcoin más amigable para todos. Si regresamos a lo que hablábamos hace tiempo del Internet, ¿cómo fue que el Internet se hizo popular? Porque empezaron a haber accesos al Internet que eran muy amigables para la persona común, ¿verdad? El navegador, existían sitios, obviamente ya después en los 2000 con el smartphone es cuando explota, pero necesitas esa interfaz para que la tecnología sea fácil de usar. Entonces, un fracaso sería no poder llegar a eso desde un punto de vista de software. O sea, si no existen las herramientas para hacer el uso de Bitcoin de manera fácil y amigable, ni de chiste va a tener la adopción que todos queremos que tenga, ¿no? Esa es una. Otra, yo creo que pudiera ser más un tema de que culturalmente no llegue a ningún tipo de consenso. Digo, a pesar de que Bitcoin ahorita es ya muy descentralizado, sigue teniendo un cierto riesgo, obviamente mucho más bajo que otras cadenas, de que existan algún cambio que haga que pues simplemente se estanque, ¿verdad? O que ya no tenga adopción de nuevo, usuarios, o que sea, por ejemplo, el tema de la privacidad, que siga demasiado difícil para alguien utilizarlo sin ser expuesto a que todos sepan cuánto dinero tengo, etcétera, etcétera. También otra pudiera ser, por ejemplo, que los on-ramps, así por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en Bando está genial porque necesita haber más on-ramps para que la gente cambie de fiat a cripto, ¿no? Incluyendo Bitcoin. Pero si esos canales empiezan a ser como prohibidos o, ¿verdad? Sería muy difícil usar Bitcoin, quedaría más un tema de peer-to-peer. Y de nuevo, ahorita no está listo para ese peer-to-peer a la escala que se busca, porque pues teniendo bloques como funciona Bitcoin ahorita,
Cuando hay mucho tráfico, obviamente los fees son muy altos y es pues prohibitivo usarlo, justamente por eso las capas 2, pero bueno, ahí fueron varios. Entonces la siguiente pregunta que me dijiste fue ¿por qué construir en Bitcoin y no en otras cadenas, verdad? Yo creo que las otras cadenas que existen, Ethereum, Solana, han sido muy importantes porque han traído muchísima innovación, experimentación, mucho de lo que se construye de aplicaciones ha creado nuevos mercados, o sea, por ejemplo, lo que son tokens, DEXs, hacer swaps, hacer DeFi, lending, todo esto, staking, son conceptos que no existían antes, ¿verdad? Y que existen gracias a estas cadenas y este research y esta innovación. Pero yo creo que construir en Bitcoin es importante porque entendiendo que Bitcoin es el único que puede ser realmente el dinero descentralizado de la humanidad que queremos que sea, es importante darle esa potencialidad para que lo puedas utilizar como tú quieras. O sea, el concepto de store of value es válido, obviamente, porque tú puedes usar Bitcoin para almacenar tu riqueza, ¿verdad? De cualquier nivel que sea. Sin embargo, si se queda ahí estacionado, pues no está haciendo nada, ¿verdad? O sea, mucha de la razón por la cual la gente invierte en algo es porque quiere también que ese activo sea útil. Puedas, por ejemplo, comprar una casa y la rentas, comprar un departamento y lo rentas, ¿verdad? Entonces tienes flujo. Entonces, justamente las capas 2 van a detonar todo ese capital que está ahorita almacenado en Bitcoin como store of value nada más, se va a poder detonar en una economía real que va más allá de comprar una otra cosa, sino ya hacer temas más avanzados de finanzas, que sea permissionless, que no estés a la merced de los bancos para poder recibir un préstamo o para hacer inversiones, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es Claro. súper importante. Y pues el hecho de que Bitcoin sea este dinero descentralizado lo hace todavía más importante lograrlo. Ya, creo que algo que a mí, yo siempre hablo constantemente que yo no soy maxi de nada. Y si soy maxi de la neutralidad. Y eso lo digo como una broma porque es un oxímoron, ¿sabes? La neutralidad es nativamente en contra del maximalismo, entonces ser maximalista de eso es como lo contrario. A lo que voy es, no me gustan estas comparaciones donde hay como un ataque de, no sé, los maxis de ETH atacando a los de Solana y los de Solana atacando a Bitcoin, o sea, se me hace bien innecesario y bien dilutivo. Lo que quiero entender es como una comparación de cuando pensamos que Bitcoin es la capa o la red más descentralizada, a lo que pues, yo estoy de acuerdo y me da, todavía me cuesta un poco trabajo agarrar esas comparaciones porque a veces siento que comparamos dimensiones diferentes y son dimensiones que hasta ni siquiera como humanos a veces logramos entender, entonces es como un reverse engineering para ver cómo definimos descentralización, pero desde el punto de vista de un Bitcoiner, no digo un maxi, sino alguien tú que estás ahí y entiendes muy bien esta red, ¿por qué Bitcoin es más descentralizada que otras redes? Sí, principalmente porque correr un nodo, o sea, la participación en la red es muy sencilla. Si tú quieres ser un nodo que valide transacciones, por ejemplo, necesitas una computadora muy, muy básica para hacerlo. O sea, el acceso a poder tú ser este validador es el más bajo de todas las cadenas. Eh, Al mismo tiempo también, bueno, gracias a esto, el número de nodos es el más grande de cualquier cadena. Creo que ahorita estarán en, no sé, 18 o 20 mil nodos en el mundo corriendo Bitcoin. A su vez, el hecho de que la minería de Bitcoin sea proof of work, yo creo que es un componente muy, muy importante de descentralización por el simple hecho de que para tú minar Bitcoin, bueno, para empezar, cualquiera puede minar Bitcoin, ¿verdad? Siempre y cuando tengas el hardware necesario y la energía eléctrica que te convenga, ¿verdad? Invertir. Entonces, el hecho de que la minería también sea de acceso abierto hace que esta participación y la seguridad de la red sea muy alta, ¿verdad?
no existe el concepto del stake para la producción de bloques, que para mí ese es un concepto que me causa conflicto porque junta la gobernanza con la producción de bloques y la validación de transacciones, que para mí son conceptos que no se deben de mezclar si es un dinero neutral, ¿verdad? Porque en Bitcoin los mineros sabemos que tienen obviamente control de los bloques que se producen, sin embargo, no tienen el control al nivel de que, por ejemplo, si yo soy un miembro que participo en una pool de mining de Bitcoin y de repente me doy cuenta que este pool está haciendo, por ejemplo, censurando transacciones o filtrando ordinals, como hay varios o uno en particular que hace eso, yo digo, pues ¿sabes qué? Mi hash power, en vez de apuntarlo a este pool, lo apunto al siguiente, que sí es neutral y listo, ¿verdad? No existe el concepto de ese staking que te hace estar en este pool y que ellos son los que determinan esa validación de los bloques, ¿no? Entonces, eso para empezar. Otro es que desde cuando inicia la cadena, para empezar, no hay un control de nadie. Para mí el hecho de que Satoshi sea anónimo es súper importante porque no hay quien tenga o sea, por ejemplo, si ahorita, no sé, el FBI quiere hacer un ataque contra Solana, Ethereum, hay gente que puede agarrar. No te digo que sea exitoso, sin embargo, sí hay una fundación, sí hay un grupo de personas que son quienes avanzan la cadena y quienes determinan, por ejemplo, la emisión de la moneda por medio de, por ejemplo, la IP 1559 en Ethereum, etcétera. Entonces, el hecho de que Satoshi sea anónimo y que no haya minado ninguna cantidad de Bitcoin pre el inicio de la cadena para él solo, eso es importante también, porque la minería desde el principio fue abierta para cualquiera, y entonces garantiza que nadie tenga este dominio de capital muy grande. Obviamente la wallet de Satoshi pues es la más grande, sin embargo, no importa cuánto Bitcoin tienes en tu wallet, eso no determina nada de la gobernanza de la cadena, ¿no? Entonces, son varias cosas que creo que en suma hacen que este sistema sea el más justo y el más de más libre acceso para cualquiera. Sin embargo, obviamente sacrificas velocidad, ¿verdad? Que te la dan otras cadenas. O sea, si tú quieres hacer una aplicación en Bitcoin, pues no puedes porque la velocidad de los bloques son cada 10 minutos versus en Solana, que son, por ejemplo, cada 300 milisegundos, la última vez que revisé. Entonces tiene sus trade-offs. Yo creo que no hay una cadena que pueda atacar todo, sino las cadenas tienen su propósito y para mí el propósito de Bitcoin es ese de ser dinero y las otras cadenas es más esta plataforma para construir encima. No sé si me explico la diferencia. A mí eso es de las cosas que, o sea, justamente todos estos argumentos me quedan súper claros de por qué Bitcoin, ¿no? Y por qué Bitcoin existe y por qué Bitcoin va, en mi opinión, a sobrevivir muchísimo tiempo y lo vamos a utilizar como un tema de reserva de valor. Lo que no me queda muy claro es justamente el tema del dinero, Rafa, porque como mencionaba, si lo quieres hacer sobre Bitcoin capa 1, una transacción se puede tardar, bueno, se va a tardar 10 minutos, los fees son altos, entonces es un tema de que yo vaya a pagar al Oxxo, no va a pasar, ¿no? O al menos yo así lo veo en capa 1. En Solana puede que pase, los pagos son muy rápidos, los fees son muy baratos. El tema de la descentralización me preocupa. Y lo que tú hablabas sobre Stacks, que es esta capa 2, ¿cómo ataca el tema de la descentralización? Porque sabemos que Bitcoin es un muy buen lugar para estar, así como Arbitrum ya descentralizó el sequencer y Optimism está en lo mismo y está viendo roadmaps para temas de descentralización. ¿Qué tanto se puede descentralizar Stacks? ¿Cómo se puede descentralizar? Porque hablabas justamente como de un multisig. ¿Ese multisig se puede descentralizar? ¿Cómo es que va a pasar? O si, o si va a ser siempre pues, centralizado desde la fundación o desde la federación, como lo hablabas. Claro. ¿Ahí qué ocurre? No, bueno, la federación era de Liquid,
Esos son los que sí son por federación. En Stacks es por el set de signers que mencionaba que son variables y que cambian. Obviamente la descentralización que puedes obtener en una capa 2 no se acerca a la descentralización de Bitcoin para nada. Sin embargo, el intento es que sea, o sea, ¿cómo obtienes la mayor descentralización posible? Haciendo que el acceso sea fácil, ¿verdad? El acceso tanto para minar, tanto para validar o para firmar los bloques en el caso de Stacks y firmar este puente desde capa 1 a capa 2. Entonces, haciendo ese acceso abierto y sencillo, garantizas que por lo menos cualquiera que pueda o que esté interesado en hacerlo se pueda sumar al sistema, ¿no? Te voy a poner el ejemplo o la comparativa de Solana. Si yo quiero correr un nodo de Solana, los requerimientos de hardware son absolutamente estratosféricos, ¿no? 196 gigas de RAM, una cosa así, o sea, necesitas un servidor en un cloud center para correr un nodo de Solana. En Stacks es mucho más bajo. Puedes correr un nodo de Stacks con una Raspberry Pi, ¿verdad? O con una computadora viejita, por ejemplo, que tengas ahí, y con un disco de 1 tera, por ejemplo, con ese se arma y lo puedes hacer bien fácil. Entonces, ahorita no te digo que sea lo suficientemente descentralizado, porque obviamente siendo una cadena relativamente nueva, los participantes son pocos, pero la idea es que el sistema sea lo suficientemente abierto para que quien se quiera sumar lo pueda hacer sin pedirle permiso a nadie. Entonces, eso no te garantiza, pero sí te ayuda a que en el futuro el nivel de descentralización aumente, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. También mencionaste un concepto interesante que es el del dinero, ¿no? De Bitcoin. Yo la verdad es que no creo que Bitcoin vaya a ser dinero en el sentido de que lo uses para pagar en el Oxxo, capa 1, nunca. O sea, eso yo creo que ya, como dicen, that ship has sailed. O sea, eso no es posible. Sin embargo, creo que Bitcoin se va a convertir en la capa base del sistema financiero del futuro, que eso es algo muy diferente, ¿no? Como lo era el oro antes del 71, básicamente. Es decir, el oro es o era este dinero que garantizaba que todo el dinero superior en capas, porque el dinero fiat en ese momento era como si fuera un layer 2, ¿verdad? De oro, que todo ese dinero tenga un respaldo real en algo real, tangible, que tenga respaldo en energía real, que no sea manipulable, que no se puede inflar. Eso es lo importante, ¿verdad? Yo creo que no se va, así como no podías pagar con oro en un supermercado en los 60s, tampoco vas a ir a pagar con Bitcoin capa 1 cuando compras el super ahorita, ¿no? O sea, eso no creo que vaya a existir, sino por eso las capas son importantes, porque en las capas ya tienes estos activos más sintéticos, sin embargo, que están respaldados por Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ojalá que con esto haya contestado tu pregunta, sobre todo de lo de Stacks. Dime si quisieras que ahondara un poco más en eso. Sí, sí, sí. O sea, creo que me queda más claro. El tema de la descentralización sigue siendo como lo único que me preocupa y es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? O sea, qué tan descentralizado se va a volver y qué tanto es necesario que se descentralice, ¿no? O sea, no todo tiene que ser full descentralizado, pero me da curiosidad. Y ahí es cuando empiezas a pensar como, De bueno, acuerdo. si es una capa 2 en donde el ecosistema DeFi está creciendo y yo quiero pedir un préstamo, probablemente ya haya más liquidez en Arbitrum. Entonces, no sé, como que me sigo viendo tal vez hacia el lado que conozco, como para Claro. sentirme seguro, pero sí Pero es está algo bien, que... o sea, está bien. Yo creo que es saludable tener esa perspectiva también, porque justamente, o sea, el motto, ¿verdad? De los Bitcoiners es, o sea, el que dicen don't trust, verify, ¿no? Básicamente. O sea, tú me estás diciendo que vas a hacer una capa 2 descentralizada y cuánta cosa, pues a ver si es cierto, ¿no? O sea, todos estamos aquí con ese objetivo. Sin embargo, pues falta que el tiempo también dicte si eso se vuelve una realidad. Y para eso implica muchísimo trabajo, ¿verdad? Muchísimo desarrollo, generar aplicaciones que faciliten esta adopción, etcétera, etcétera. Entonces, este, creo que todas las cadenas empiezan siendo centralizadas. O sea, Bitcoin al principio
nada más Satoshi minaba, ¿no? O sea, había un nodo, Claro. punto, y un minero. O sea, claro que se va descentralizando con el tiempo, pero el objetivo es hacer que los mecanismos de la cadena y los incentivos estén alineados para la descentralización. Eso es súper Exacto. importante. Y yo creo que en otras cadenas no están alineados de esa manera, ¿no? O sea, hay más un interés por ponerle prioridad a otras cosas como velocidad, como que puedas hacer ABCD, la centralización no importa tanto, lo vemos después, ¿verdad? Y para mí esa no sería una plataforma en la cual a mí me gustaría construir, ¿verdad? Porque sigue estando explícitamente en el control de una fundación o de una organización o varias, ¿no? Pero pues de personas, ¿no? Entonces, repito, creo que depende mucho de tu, como el ethos de la cadena, hacia dónde quieres ir, pero pues se tiene que hacer realidad. O sea, no, tampoco es de vender espejos y decir, las capas 2 en Bitcoin van a ser la revolución. Pues quién sabe, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden fallar, como preguntaba Abraham hace rato. Puede ser que los fees, como el típico food de los Ethereum Maxis, ¿no? Que dicen, oye, si el halving de Bitcoin llega a ser tanto que pues ya no hay incentivo para minar, entonces la cadena se detiene, porque, ¿verdad? Eso es una posibilidad, o sea, no es, o sea, no es algo falso que están diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que esa adopción siga? ¿Cómo haces que los usuarios vengan? Y eso es por medio de aplicaciones, por medio de UX, por medio de facilidad de uso, básicamente. Sí. Un modelo mental que me encanta siempre pensar es un ensayo que escribí hace tiempo de la descentralización es un espectro y creo que cada vez es más obvio. Y hay veces que dentro de ese espectro que eres lo más descentralizado y hay veces que, o sea, está bien estar en algo centralizado. Tanto así que nosotros decidimos utilizar Apple o Windows para hacer esto que técnicamente es un gran vector de centralización para el mundo. Y ya, está bien, lo aceptamos y seguimos con nuestra vida. Un sistema operativo descentralizado sería, cada quien tendrá que codear el suyo, una cosa así loquísima. Y también me recuerda mucho, estos debates me recuerdan también mucho a las batallas, la batalla de las corrientes, la corriente alterna contra la corriente directa. Ándale, Se, ándale. Sí, o sí. sea, se estaban apuntando así como, no, esa cosa mata. Y había demostraciones donde con corriente alterna, así mataban elefantes enfrente de gente, como vean, o sea, hasta mata un elefante. Y es como, hoy utilizamos las dos para transportar energía, utilizamos corriente alterna, para consumir energía, utilizamos corriente directa. Entonces, no sabemos dónde va a acabar eso. E Exacto, intentar ¿no? Y analizarlo. le diste el clavo porque había AC Maxis y había DC Maxis, ¿no? En Exacto. su momento. Y terminamos usando las dos. O sea, a eso me refiero, que nosotros también muchas veces pensamos que el pie es chiquito, ¿no? Y si gana Ethereum, no gana Bitcoin. Y si gana Bitcoin, no gana Ethereum o no gana Solana. No, güey. O sea, ahorita el market cap de todo cripto son ¿qué? ¿2 Sí, trillion? sí, más o menos. Sí. Más o menos. ¿Y cuánto dinero hay en el mundo? Creo que no sé, o sea, no tengo el número fresco, pero serán 100, 200, no sé. Entonces, no hemos llegado a nada, Nada más BlackRock, nada más BlackRock tiene 10 trillones. Ándale, exacto. O sea, O sea, ni siquiera somos más grandes que BlackRock en todo el espacio cripto, ¿no? No pun intended. Pero a eso voy, o sea, muchas veces esa mentalidad maxi te hace quedarte en lo pequeño, cuando realmente necesitas abrir el horizonte a más innovación, a más interacción entre las cadenas también, porque tienen propósitos distintos. O sea, por ejemplo, al decir yo que Bitcoin tiene el propósito de ser dinero, no quiere decir que le quite validez a todo el resto de las cadenas, para nada. Simplemente son objetivos distintos, que tienen trade-offs distintos, que eligen descentralización antes que velocidad, versus Solana, que elige velocidad antes de descentralización. Sin embargo, no quiere decir que Solana no sea una fuerza positiva, claro que no, ¿verdad? Entonces exacto. creo que quitarnos esa tribalidad de la mente es lo que realmente te hace avanzar y te hace ser pues más abierto a tecnologías nuevas y que puedes colaborar en más cosas, ¿no? Como termino entendiendo después de este episodio que aprendí un montón, justo aquí en mi cuaderno anoté como, les voy a contar mi opinión como yo veo a cada una de las cadenas.
creo que en Ethereum hay un consenso en la comunidad de que la capa 1 va a estar diseñada para que computadoras se hablen entre sí o grandes transacciones, sobre todo computadoras, el settlement de las capas 2, contratos inteligentes ejecutándose, ¿no? Y las capas 2 es donde vamos a estar los usuarios, capas 2, capas 3, lo que sea. Ya está eso definido. En Bitcoin creo que ahorita hay una medio que guerra donde los maxis dicen, no, él es humano y tiene que, o sea, solo el activo Bitcoin debería de existir y solo las transacciones de Bitcoin, que eso es transacciones de persona a persona, a peer-to-peer electronic cash system, a final de cuentas. Y hay el otro campo que es como, pues, puede que sea lo que sea, puede ser humanos o puede ser computadoras, dependerá de las capas 2. Entonces, dentro de la comunidad hay ese problema y creo que es algo que se va a descifrar con el tiempo. Y Solana es más como, da igual lo que sea, pero que pase rápido. Sean computadoras, sean usuarios, pero que pase rápido. Y el problema con eso es el spam. O sea, cuando quieres que algo pase tan rápido y barato, uno de los primeros problemas que vas a tener es spam, ¿sabes? O Correcto, sea, correcto. Y es donde están. Entonces, así termino yo entendiendo después de este episodio. Creo que una de las cosas más cool de esta industria es que la mejor forma de mostrar tu postura es construir sobre tu postura. Correcto. ¿No? Y dejar que el mercado te diga si vale o no vale. Punto. Porque, Exacto. o sea, eso que acabas de decir del debate interno de Bitcoin ahorita, que los maxis y los no maxis, realmente al final del día el que manda es el mercado. Punto. O sea, los maxis pudieran decir, no, que es inmoral, porque es que dicen que hasta es inmoral, que los ordinals y la madre, pero el mercado claramente y rotundamente valida y le da valor a la existencia de ordinals y la existencia de tokens, ¿verdad? Entonces, al final del día, a mí también ese debate cultural creo que va a pasar y no me preocupa a mí en lo personal que se vaya a ver una ruptura o algo así, porque al final de cuentas, repito, el mercado es el que dicta. Y el mercado en todo el mundo cripto es despiadado y, ¿verdad? Es inmediato, no hay bancos, no hay gobierno que te dé el circuit breaker, ¿no? Cuando te rupulean un token, 50%, o sea, ni modo, ¿verdad? Entonces, eso mismo también es saludable que exista esa validación, es saludable que estés a la merced de los usuarios. Y si, por ejemplo, en el caso de Stacks, si entre todos los developers de Stacks hacemos algo que termina siendo no valioso, va a pasar y o sea, la cadena se va a cero, nadie la usa y punto, ¿no? Así como ha sucedido con otros intentos de escalamiento de Bitcoin, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es al final lo que manda. 100%. El mercado, al final de cuentas, es la fuerza más importante en esta industria. Y Rafa, para concluir, la pregunta que hacemos a todas las personas en Espacio Cripto, si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Yo nada más le diría que gracias. O sea, porque realmente yo creo que se necesita ser una persona o grupo de personas muy, muy especiales como para idear una tecnología tan revolucionaria y no ser avaro al respecto. O sea, en serio, si te pones a pensar, es una cosa impresionante cómo crea la tecnología, la empieza a promover, empieza a minar, empieza a invitar a otras personas, oigan, critiquen esto, ¿qué onda? ¿Cómo lo ven? Muévanla aquí, muévanla allá, empieza a avanzar y hace cuenta que ve que avanza y bueno, ahí se las dejo. O sea, es increíble. Yo no, vaya, no increíble, sino es totalmente asombroso que eso exista. Entonces, yo nada más le diría de que, güey, gracias, la neta, chingón. Y no pudiste haberlo hecho en un mejor momento, básicamente, ¿no? Entonces, creo que eso sería. Venga, ¿dónde te puede seguir la gente para estar al pendiente? Gracias. En Twitter, X, soy @RafaelCR. Ahí me pueden buscar, me pueden mandar un DM. Es la red que más uso, me encanta usarla, muy, muy buena. Y ahí es donde pasa toda la discusión, como ustedes también saben. Entonces, ahí estoy en los spaces, ahí estoy tratando de involucrarme lo más posible en la comunidad. Entonces,
ahí me pueden seguir. Rafa, Venga. muchísimas gracias. Abraham lo pueden encontrar como AbramCR, a mí me pueden encontrar como @LaloCrypto. Recuerden suscribirse a Voyager, que es el newsletter en donde Abraham, el equipo y yo escribimos muy seguido, y es nuestra suscripción en donde pueden apoyar al equipo, en donde pueden saber más del ecosistema cripto, y nos escuchamos en el próximo episodio.